Y nuestro segmento se hace presente para el cuidado y bienestar de su salud. Claro que sí. Hoy vamos a conversar con el doctor Napoleón Salgado en su segmento Cambiando Vidas sobre la obesidad. Es un tema de salud pública, mi querido doctor. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Fer. Nuevamente muy complacido estar acá. Para nosotros es un honor poder comunicar todos nuestros conocimientos acerca de la obesidad y sus consecuencias. Y sí, Fer, este es un problema de salud pública, de salud pública mundial. Ya lo conversábamos justamente, hablábamos de que la gente lo está viendo como un tema más estético que de salud. Pero mañana justamente se celebra algo, ¿no, doctor? Cuéntenos. Sí, mañana es el Día Internacional de la Lucha contra la Obesidad. Entonces tenemos que ver a la obesidad dentro de lo que realmente es, una enfermedad. Vemos que día a día tenemos artículos en prensa, publicaciones, donde todos los datos nos indican que estamos frente a una epidemia global. Y cuando hablamos de epidemia global, hablamos de pandemia. Entonces, si ya tenemos una pandemia presente, que es la del coronavirus, hablar de una pandemia de obesidad que no es de ahora, es de varios años atrás, principalmente estas tres últimas décadas ha habido una explosión enorme de estos problemas de obesidad. Es justo y meritorio decir que el día 4 de marzo es el Día de Lucha contra la Obesidad, donde las raíces de la obesidad son profundas y la única manera de avanzar es trabajando en conjunto. Por eso pedimos que se actúe a nivel local, nacional y mundial con respecto a la regularización del tratamiento de este tipo de problemas. Y usted justamente lo decía, ¿por qué no es un problema local y sí es un problema mundial? Bueno, es un problema local, sino que las autoridades locales no lo hacen ver así. Vamos a poner un sencillo ejemplo, Fer, porque es mucho más sencillo hablarlo de esta manera. Si tenemos que un 30% de la población mundial sufre de las consecuencias de la obesidad, 800 millones de personas en el mundo viven con esta afectación y el 60% o más de la población va a sufrir o va a alcanzar hasta 250 millones en el 2030. Estamos hablando de un verdadero problema sanitario. Y hablar de un problema sanitario involucra medidas en el campo de salud. Si, por ejemplo, en el Ecuador hay un 20% de personas con obesidad, pero menos del 0,5% de personas tienen el mejor tratamiento posible, que sería una cirugía bariátrica para disminuir su masa corporal y con ello disminuir la incidencia de enfermedades asociadas. Estamos diciendo que es un sistema de salud que está fracasando con su población porque no actúa de una manera coherente. Si solamente esperaríamos de un 20%, por ejemplo, Fer, que sufriera problemas de VIH o SIDA, y solamente se le atendiera al 0,5%, estaríamos hablando de una catástrofe sanitaria. No se da el mismo tratamiento a los pacientes con cáncer, con coronariopatías, con problemas de artrosis, con problemas de columna, con problemas de cadera. No se le da la misma importancia que amerita la obesidad. Entonces ahí vemos que hay un estigma, hay un sesgo, hay una intención de ocultar el problema que subyace y que viene de raíz, que es un problema ya socioeconómico, cultural, genético. Entonces, ¿por qué no adoptar medidas que nos lleven a tomar prevención y que si el paciente ya sufre de problemas de obesidad, así como un paciente que tiene un cáncer, sea tratado de la mejor manera, o pueda acceder, por lo menos en el sistema sanitario, a un tratamiento adecuado, el más efectivo y no solamente paliativo. Y bueno, ya lo hemos visto con el tiempo, temas de bullying, ¿no? No es esto nuevo, está recién saliendo a la luz, claro, pero esto genera también la obesidad, un estigma social. Es realmente increíble cómo se puede llegar a ver el estigma detrás de la obesidad, por sentimientos de culpabilidad, por sentimientos de discriminación, que lo vemos cada día y con más frecuencia, por ejemplo, en las escuelas, en los colegios. Yo recibo a madres que tienen sus hijos con obesidad y describen realmente hechos atroces dentro del ámbito educativo, donde los profesores, los compañeros, incluso las autoridades de las escuelas y colegios hacen bullying a las personas con sobrepeso, con obesidad. Eso hace que la
forma de educación que estamos recibiendo no sea la que se deba impartir con respecto a la tolerancia y con respecto también a saber que tenemos un problema, que es una enfermedad y por lo tanto no podemos achacarla. El problema de la obesidad es que es visible. Tú te das cuenta de una persona que tiene obesidad porque está gordita y finalmente le estás echando la culpa indirectamente de sus comportamientos, probablemente de alimentación o de poco ejercicio físico, pero no va por ahí el tema. Nosotros sabemos que detrás de esa persona hay un componente genético, hay un componente metabólico que hace que finalmente lo que nosotros consumamos se transforme en grasa en vez de energía y por eso se produce este exceso de peso. Obviamente que el tratamiento tiene que ir encaminado hacia la disminución de las porciones calóricas y al aumento de la actividad física. Pero no solamente es eso, en un paciente con una predisposición genética tiene una mayor implicación en cuanto al desarrollo de la enfermedad y es ahí donde tenemos que educar, desde las bases, desde los niños, desde las escuelas, aumentando horas de educación física, aumentando materias como nutrición, aumentando, por ejemplo, espacios donde podamos hacer ejercicio físico. Vemos con mucha preocupación que en el área urbana se talan bosques, se talan espacios verdes para construir condominios y nunca se toma en cuenta un espacio para esparcimiento, para hacer ejercicio físico y tampoco vemos en las propagandas, en la televisión, programas que traten de llegar hacia la comunidad, educando e incentivando a hacer este tipo de ejercicios o buena alimentación. Y al contrario, tenemos una invasión enorme de lo que se trata en cuanto al tema, por ejemplo, de comida. Tenemos grandes empresas detrás de la parte alimentaria que nos invade con esa gran cantidad de propaganda que nos incita en una forma subconsciente o inconsciente a alimentarnos de una mala manera. Y bueno, qué gran tema el que estamos tratando el día de hoy y justamente los espacios se crean justo para el tema de difusión, ¿no? Que la gente pueda conocer al respecto. Y en este caso quiero preguntarle, mi estimado doctor, nosotros como padres vivimos en un mundo caótico, que cada vez está más violento, que cada vez vemos algún defecto en la persona y queremos atacarlo, porque si yo le ataco a esa persona, mi ego crece, mi autoestima sube, pero no veo las consecuencias que estoy teniendo en el otro. Los pequeños sufren bastante el bullying de temas de obesidad. ¿Cómo tratar nosotros como padres? ¿Cómo inculcar a nuestros hijos que no se dejen llevar por esos comentarios? Ustedes trabajan con grupos de profesionales altamente capacitados que le ayudan justamente en esa ubicación, pero como padres, ¿cómo hacer? Bueno, principalmente diciéndole que lo que él sufre es una enfermedad, catalogada así porque ya desde el 2014 la Sociedad Americana de Medicina lo puso como un statement, es decir, la obesidad es una enfermedad que tiene que ser tratada. Entonces decir al hijo que no es culpa de él lo que él está sufriendo, pero a la par también ofrecerle una alternativa de tratamiento, es decir, los papás deben consultar con expertos que los puedan guiar de mejor manera, dentro de un ámbito psicológico, dentro de un ámbito nutricional, dentro de un ámbito deportológico y por supuesto dentro de un ámbito médico que incluya no solamente un especialista, sino una serie de especialistas, porque la enfermedad viene en conjunto con problemas de diabetes. Entonces necesitaríamos, por ejemplo, un endocrinólogo, si es un niño, un endocrinólogo pediatra. Si tenemos problemas de movilidad, debemos hablar con los ortopedistas. Si tenemos problemas de ronquidos nocturnos o apneas del sueño, debemos hablar con los neumólogos para hacer un abordaje integral, pero finalmente llegar a un tratamiento que le dé en un solo momento probablemente la resolución de todos estos problemas que estamos hablando y no solamente tratamientos paliativos. Porque si yo voy donde el endocrinólogo y el endocrinólogo comienza a prescribir antidiabéticos, o voy donde el médico internista y da medicamentos para disminuir los niveles de colesterol, o voy donde el neumólogo y le aplica en los pacientes adultos, por ejemplo, mascarillas que dan presión positiva, que se llaman CPAPs. Esto va a ser de alguna manera un tratamiento paliativo, que a la larga involucra mayores costos en el tratamiento, disminuyen la calidad de vida
y la cantidad de vida también se ve afectada. Qué importante prestar atención a estos detalles, ¿no? Que a veces lo pasamos desapercibidos y no vemos que ahí hay una enfermedad que tenemos que curarla. En este caso también quiero conocer el otro lado de la obesidad, la desnutrición. ¿Qué pasa ahí? Aquí tenemos una paradoja de este siglo. La mitad del mundo se está muriendo de obesidad y la otra mitad del mundo está muriéndose del hambre. Vemos que en el Asia, en el África y en América Latina los valores de desnutrición pueden llegar a ser cifras, por ejemplo, del 60, del 30 y el 8% respectivamente. Entonces tenemos una combinación, diría yo, macabra, porque cuando tú tienes un niño con desnutrición, que eso es muy común, de hecho hay una campaña en todos los gobiernos a nivel nacional con respecto a la nutrición infantil, porque hay un alto índice de desnutrición, sobre todo en zonas rurales. Tenemos a niños que no logran desarrollar su parte cognitiva, neuronal de forma adecuada, y en su adolescencia esto les trae también consecuencias de aprendizaje. Al no poder aprender, conocer, integrar toda la parte de educación a nivel cerebral, pues las personas comenzamos a tener ya problemas de competitividad. Y eso nos frustra y finalmente ya tenemos niños que en su infancia eran desnutridos, que en su adolescencia tienden a ser obesos y como tienen menos oportunidad laboral por su condición intelectual eventualmente y de conocimientos, más una enfermedad que les está afectando seriamente su salud, tenemos a un adulto poco productivo. Y eso es lo que estamos heredando de esta historia que no data de ahora, sino de 20, 30 años atrás. Una sociedad desnutrida en su infancia, obesa en su etapa productiva, por lo tanto tenemos una sociedad enferma. Y donde los políticos o las acciones políticas que deberían ser las que encaminen de mejor manera el tratamiento de estos dos problemas graves, tanto la desnutrición como la obesidad, es decir, los casos extremos, no han sido visibilizados, más bien han sido ocultados y han entrado en una etapa de ostracismo, digámoslo así. Y bueno, tenemos algunas preguntas que yo creo que ya hemos contestado en el transcurso de esta conversación que hemos tenido, pero me llama la atención aquí una. Nos dice Raúl: felicitaciones por el programa. Mi familia es grande, yo tengo un peso de 90 kilos y mido 1,80. ¿Será que estoy obeso? Él no está obeso, Raúl. Tú no estás obeso, porque si nos marcamos en los parámetros tradicionales de índice de masa corporal, tener 10 kilos de exceso de peso, que sería lo que tienes, eventualmente te posiciona en un sobrepeso. Pero aquí tenemos una línea muy clara de diagnósticos. Hay un paciente que tiene un peso normal, hay un paciente que tiene sobrepeso, hay pacientes que tienen obesidad. Cuando el sobrepeso ya comienza a dañar los órganos principales, y esto hablamos a nivel central, por ejemplo, tú puedes tener 10 kilos de exceso de peso, pero si 8 de ellos están concentrados en tu parte central, donde tenemos el corazón, el hígado, el páncreas, los riñones, finalmente lo que vamos a obtener es que tu sobrepeso pueda en un futuro predisponerte a tener problemas de cardiopatías como infartos agudos de miocardio, de cirrosis, de diabetes o de hipertensión arterial. Entonces, ahora cuando tienes ese pequeño porcentaje de exceso de peso, es cuando tú debes acudir, no cuando ya tengas diabetes o ya te hayas infartado o cuando ya tengas problemas de hipertensión arterial o cirrosis, porque finalmente de eso se trata esto, de prevenir más que de dar un tratamiento, porque el tratamiento finalmente va a ser el mejor posible, que va a ser una cirugía, que también conlleva sus riesgos. Entonces ahí tenemos nosotros que actuar de una manera mucho más consciente, humana y muy ética. Doctor, otra de las preguntas que me llama la atención aquí, Juan Carlos nos dice: ¿el tema de la obesidad disminuye también la concentración? Por supuesto, o sea, muchas personas que tienen apneas del sueño, vamos a decir un ejemplo específico. La apnea del sueño es el ronquido nocturno y que tiene intervalos de ausencia de respiración. Esto lo que hace finalmente es evitar la llegada de oxígeno en cantidad suficiente a nivel del cerebro. Por lo tanto, el paciente tiene
una mala actividad de sueño y durante el día él pasa con disminución en la concentración porque él trata de compensar esas malas horas de sueño durante el día tratando de dormir. Si es una persona, un operador, vamos a decir, una persona que opera máquinas o que trabaja como chofer, esta persona se va a quedar dormida frente al volante. Y puede ocasionar accidentes. Ocasiona accidentes, y eso es lo grave. Yo tengo muchísimos pacientes que son choferes y que me buscan a mí. De hecho, pilotos de avión han llegado a la consulta, donde ellos no entran ni siquiera en la cabina y sí, efectivamente, tienen problemas con la concentración. Entonces, tener sobrepeso afecta a más de 220 enfermedades que no las podríamos enumerar de una en una, pero sí debemos saber que la obesidad como tal es un problema mundial y el Ecuador no se queda aparte. Tenemos 3 de cada 10 niños con problemas de sobrepeso y obesidad. Tenemos 2 de cada 3 ecuatorianos que sufren este problema. Y por eso las autoridades no pueden quedarse impávidas. Y debemos tener una solución, crear una ley de obesidad a nivel de la Asamblea. El Ministerio de Salud debería implementar campañas, así como se lo implementa para el tema de la desnutrición, la prevención del VIH o campañas para tratamientos oncológicos. Asimismo, ver a la obesidad como un problema de salud que cada día más nos afecta y nos pone en serio riesgo nuestra economía sanitaria. Es momento entonces de preocuparnos, precautelar nuestra salud y yo creo que de nuestra familia también, ¿no? El momento que nos cuidamos nosotros como cabezas de hogar, la familia va a estar tranquila. Eso es algo muy interesante, Fer, porque la persona que se opera finalmente baja de peso logra hacer un mecanismo como de contagio de buenos hábitos de alimentación. Es decir, yo no puedo comer mucho, entonces mi hijo que estaba haciéndose obeso comienza a comer o comienza a seguir mis pasos. Él hace más ejercicio porque yo ya lo estoy haciendo. Y él ve que yo estoy luchando contra una enfermedad y no me doy por vencido. Entonces ese niño que está siguiendo mi ejemplo, o mi familiar, mi hermano, mi hermana, mi papá, mi mamá, mi sobrino, o finalmente mi grupo de amigos, ven que yo no me dejo vencer por la obesidad y ven que lucho contra ella de una manera eficiente. Entonces yo contagio de manera positiva buenos hábitos y hacemos un cambio realmente importante a nivel sanitario. Claro que sí, hay que hacer el cambio ya. No se preocupe, si usted no vive aquí en Quito, puede hacer las consultas con el doctor Napoleón Salgado, que tenemos los planes VIP para provincias, ¿no, doctor? Sí, Fer, eso es muy importante. Ahora que ya estamos en vacaciones en la costa, no se olviden comunicarse al 099 45 27 198 para enterarse más de lo que nosotros llamamos el plan VIP. Esto consiste en pasajes aéreos, atención global con todos los expertos en obesidad, si amerita un tratamiento quirúrgico, hospedaje en uno de los mejores hoteles de Quito y finalmente el pasaje de vuelta. Así que nosotros tenemos este plan para pacientes que son o que viven por fuera de provincia a costos muy asequibles y lógicamente con la mejor calidad, con los mejores profesionales dentro de la clínica bariátrica del doctor Napoleón Salgado. Hay que aprovechar esto, entonces nuestra salud es muy importante y para ello está aquí el doctor Napoleón Salgado, aportándonos con esta valiosa información todos los días jueves con su segmento Cambiando Vidas. Será hasta el próximo día jueves, mi querido doctor. Así es, el próximo jueves, no se olviden, vamos a tratar los tópicos de la parte psicológica que envuelve a la obesidad. Así que no se lo pierdan, Cambiando Vidas, el próximo jueves aquí en este programa de salud muy importante en familia. Ya.